cuando mi hijo o mi hija, en el momento que están jugando, por algún accidente se caen y se golpean, empiezan a llorar y quieren que papá o mamá estén cerca de ellos. Y que cuando llego yo o mi esposa y cargamos a nuestro hijo o nuestra hija, le preguntamos dónde te golpeaste, qué te duele, con el hecho de que nuestro hijo haya sido cargado por uno de nosotros. Nosotros nos hacemos uno con su dolor, le acompañamos, le consolamos, el dolor se pasa y dejan de llorar. Bienvenidos hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo. Hoy vamos a desarrollar la reflexión que lleva por nombre Jesús, nuestro alivio y descanso. Para ello vamos a dar una breve introducción antes, hoy que celebramos una fiesta muy especial, la fiesta de la Virgen del Carmen, y para ello quiero hacer una breve reseña histórica. Según la tradición carmelita, el día de Pentecostés, ciertos varones piadosos que habían seguido la forma de vivir de Elías y Eliseo abrazaron la fe cristiana, siendo ellos los primeros que levantaron un templo a la Virgen en la cumbre de este monte Carmelo. En 1226, el Papa Honorio III le aprueba la regla que decía que ellos tenían la misión de vivir la forma en que vivió Elías y también imitar a cómo vivió la Virgen María, a quien ellos tenían la devoción de la Virgen del Carmen. El 16 de julio de 1251, San Simón Stock, el superior en ese entonces de los carmelitas, se encontraba en profunda oración rogando por sus religiosos que estaban siendo perseguidos, cuando la Virgen se le apareció con el hábito de la orden en la mano y se la entregó. Eso era el escapulario. Llevando estos el escapulario, que es una reducción del que llevan los carmelitas. Es la misma vestimenta, nada más que en chiquito. De esa forma, todos participamos de los méritos y las oraciones que hace esta orden y podemos esperar de parte de la Santísima Virgen el alivio y la reducción de las penas en el purgatorio. Claro, para ello también tenemos que observar las condiciones impuestas para el uso de este escapulario. A través de los siglos, esta espiritualidad ha producido y ha dado muchos santos a la iglesia. Entre ellos tenemos a Santa Teresa de Niño Jesús y a San Juan de la Cruz. Hermanos, para la reflexión de este día vamos a leer el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30. En aquel tiempo exclamó Jesús: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Jesús nos conoce a todos. Dice en el Evangelio de San Juan, que dice que Jesús conoce lo que hay en el corazón del ser humano, todo lo que acontece en nuestra vida y lo que se produce ahí en el interior nuestro, Jesús lo conoce. Y hoy qué bonita esta palabra de Dios, estos versículos del Evangelio que Él nos ofrece como un vaso de agua en los momentos difíciles de la vida. Si vamos cansados, si vamos agobiados, Jesús se nos acerca y dice: venid a mí, que yo les daré alivio. Venid a mí, que yo les daré descanso. Hermanos, hermanas, en este momento de nuestra vida, ¿qué nos está causando agobio? ¿O tenemos o sentimos algún tipo de cansancio? Las situaciones de la vida sin duda que contribuyen a esto. A veces las enfermedades, incluso ahorita este tipo de encierro, todas las medidas que estamos viviendo por esta pandemia, pueden agobiarte, pueden cansarte.
también alguna persona familiar que está pasando en esta enfermedad, este virus. Estamos agobiados, preocupados en zozobra. Entonces, también cuando miramos mucha noticia, puede ser que haya un agobio y el corazón se turba y no encontramos paz. Entonces, es ahí cuando Jesús te dice a ti y a mí: venid a mí. La primera palabra clave de este evangelio: venid a mí. Es una invitación para todas las personas que viven sobrecargadas en esta vida, en la cual el peso de las situaciones de nuestra vida nos puede agobiar y no vamos a saber a dónde ir. Aquellas personas que anhelamos la paz, el bienestar o al menos un lugar donde descansar, Jesús les dice que vayan a Él. Jesús hoy nos dice a nosotros: venid a mí y encontrarás descanso. Venid a mí y encontrarás alivio. Hermanos, ¿y cómo podemos hacer esto? Miren, es tan fácil porque solo es de tomar la decisión. Jesús nos dice: venid a mí. ¿Y cómo podemos ir a Él? Miren, es tomar la decisión y decir: Jesús, empezar dirigiéndonos con una oración espontánea y de corazón: Jesús, esto me está agobiando. Jesús, estoy cansado de esto. Jesús, ayúdame. Te necesito. Empezar a orar. Eso es. ¿En qué manera podemos nosotros acudir a Jesús? Con una oración, hermanos. Es tan sencillo y tan fácil, y todo empieza con tomar esa decisión de querer hacer esta oración para dirigirnos a Jesús. La segunda frase que es importante de este evangelio: carguen con mi yugo. Aparentemente estamos viendo como que nos va a poner más cargas y podemos experimentar mayor cansancio, pero no es a eso que se refiere el evangelio. Si ustedes recuerdan, y podemos verlo también en otras partes de la Biblia, en capítulo 23, versículo 4, donde Jesús, refiriéndose a los escribas y fariseos, les dijo: ustedes atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero no son capaces ni de moverlas con un solo dedo. O sea que los fariseos, los maestros de la ley, les imponían cargas muy pesadas a todas las personas del pueblo, pero no eran capaces de ayudarles con un solo dedo. Y Jesús dice: carguen con mi yugo, que es liviano y es llevadero. O sea, si nosotros venimos a Jesús y cargamos su yugo, ¿qué significa cargar su yugo? Significa, imagínense bien, desde otro punto de vista, que Él carga más bien nuestro yugo, que Él nos ayuda a llevar aquello que nos tiene cansado, que Él nos ayuda a nosotros a sobrellevar aquello que nos tiene agobiado. Nos va a poder ver claro, nos va a permitir tener luz para identificar qué situaciones son las que tenemos que discernir y por dónde es que tenemos que caminar. Es Jesús que se muestra aquí con una iniciativa para ayudarnos a nosotros. Mi yugo es liviano y es llevadero. Jesús quiere ayudarnos. Jesús nos puede estar diciendo que su yugo es más llevadero. ¿Por qué? Porque lo llevamos con Él. Él camina a nuestro lado, soporta nuestra carga, nos anima en el sendero, aligera nuestro desánimo. De ese modo, nuestra carga personal, familiar, de comunidad o social ya se vuelve algo que es compartido con Jesús y Él nos ayuda. Quiero yo recordar algunos milagros que se ven en el evangelio. Tengo 4 yo que quisiera yo compartir, porque estas personas se sentían cansadas y estaban agobiadas por situaciones muy difíciles en sus vidas. Por ejemplo, tenemos la curación de un leproso, que lo podemos ver en el capítulo 8 y versículos del 1 al 3, siempre en el evangelio de Mateo. Dice así que, imagínense, dice que este hombre, este leproso, se acercó y se postró ante Jesús y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Y se postró, oigan bien, se postró y se acercó a Jesús. Sin duda que
hizo y aceptó la invitación de Jesús, porque Jesús dice, venid a mí. Entonces este leproso, cansado ya de su lepra, cansado de esa enfermedad, de que lo discriminaran, de que lo marginaran, que pisotearan su dignidad en ese momento, dijo Jesús, o sea, se acercó, se postró y clamó a Dios. Así es que nosotros podemos acercarnos a Jesús y vamos a encontrar descanso, vamos a encontrar alivio. También la suegra de Pedro tenía fiebre. En ese tiempo no había antibióticos o otros medicamentos para poder curar la fiebre. Que tenía fiebre se moría. Pero no, Jesús llegó y sanó a esta persona. O sea, lo que parece que va a terminar en muerte, aquel agobio que podemos estar experimentando, no va a terminar en muerte. Jesús viene y nos trae esperanza si confiamos en Él y sobre todo si vamos en busca de ayuda. Si pedimos a Él la ayuda. También tenemos el ejemplo de la mujer hemorroísa, o sea, una mujer que tenía un flujo de sangre por más, dice, de 12 años. 12 años perdiendo sangre. Sabemos que la sangre en la Biblia significa la vida. O sea que tenía por más de 12 años que su vida se le estaba diluyendo. La vida no le encontraba sentido. La vida la estaba perdiendo. Y se decía a sí misma, con tan solo tocar el borde del manto de Jesús quedaré sana. Y es esa la invitación que Jesús nos hace. Venid a mí. Y miremos este ejemplo. Ella, cansada de esa enfermedad, cansada de cómo se le diluía la sangre, cómo se le diluía la vida, se le estaba yendo de sus manos. Entonces ella acudió a Jesús, se postró y dice, voy a tocar a Jesús para quedar sana, y se sanó, hermanos. Entonces, si estás cansado, si estás agobiado por alguna situación en tu vida, la invitación es que aceptes lo que Jesús te está proponiendo. Venid a mí, venid a mí, nos dice Jesús. Y cargar con el yugo significa eso, que Él nos va a ayudar a nosotros a cargar todo aquello que nos tiene cansados y agobiados. Y también en todas las áreas, cualquier situación, hermano, cualquier situación. Por ejemplo, la multiplicación de los panes. Está en el capítulo 15, versículo 32 de San Mateo. Y dice que Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de la gente porque ya llevan 3 días aquí conmigo y no tienen qué comer. Hermanos, también la situación económica el Señor la sabe. El Señor sabe lo que estamos pasando. El Señor sabe las necesidades de alimento que hay en cada casa, y lo que tenemos que hacer es ir a Jesús. Y Él va a poner los medios para que todas estas situaciones se solventen. Pero todo esto tiene un factor común, que es la humildad. Porque la humildad consiste en saber quién soy yo y quién es Dios. Miren, la mujer que tenía flujo de sangre sabía que Jesús la podía sanar y sabía que ella era una necesitada de Jesús. Eso es la humildad. Y por eso, en la tercera parte de esta reflexión, queremos resaltar eso que Jesús nos está enseñando a nosotros. Jesús nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y unos versículos antes de estos versículos que estamos compartiendo con ustedes hoy, dice que Jesús le daba gracias al Padre porque había ocultado todas estas cosas, o sea, todo lo que es el misterio del reino de Dios, a los que se creían sabios y entendidos, y se los había revelado a aquellos que eran humildes y sencillos. Entonces, hermanos, la sencillez, la humildad es importante, porque esa humildad es la que nos va a llevar a nosotros a reconocer que necesitamos de Dios y nos va a permitir acercarnos y postrarnos ante Él y querer tocar el manto del Señor para poder recibir aquello que nosotros necesitamos, para poder recibir alivio y descanso. Ser manso implica un sometimiento, pero un sometimiento no a las personas. Estamos tomando el ejemplo de Jesús. Es un sometimiento a la voluntad del Padre. Para eso se necesita la humildad. No se puede ser manso sin humildad. Eso va de la par. Por eso Jesús se pone como ejemplo, y en muy pocas ocasiones se pone a Jesús como ejemplo, pero aquí sí, porque esto es fundamental.
aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y esto lo podemos verificar en la pasión de Cristo, cómo resaltó su mansedumbre y su humildad. Cuántas abofeteadas, cuántos azotes, cuántas veces fue escupido, las veces que fue empujado, todos los insultos que recibió, y él se mantuvo manso y humilde, como aquella víctima, dice en otra parte del Evangelio, que va en camino hacia el matadero, manso y humilde, pero manso y humilde a la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios. Solo desde un corazón humilde y sencillo, semejante al de Jesús, podemos superar cualquier crisis, cualquier adversidad, porque vamos a estar abandonados a la voluntad de Dios y vamos a desear nosotros lo que Dios quiere, y vamos a poder acercarnos y buscar a Jesús, aceptar esa invitación que nos hace de venir a mí. Hermanos, solo en Jesús hay consuelo, hay descanso y hay alivio. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.